Imagina un mundo en equilibrio precario, donde la prosperidad del comercio medieval oculta una amenaza letal que se gesta en las sombras. Es 1346 y una pandemia devastadora, conocida luego como la peste negra, está a punto de barrer con Europa, Asia y el norte de África, matando a entre 30 y 60% de la población europea, alrededor de 25 a 50 millones de almas en solo unos años. Cierra los ojos. Siente el peso de una carga de mercancías sobre tu espalda, el cuero curtido de una alforja rozando tu piel, mientras el polvo de antiguas rutas se adhiere a tu ropa como una segunda capa. Huele el humo acre de fogatas improvisadas en caravanas, mezclado con el hedor dulzón de especias exóticas y el tufo rancio de animales exhaustos. Este es el mundo antes del caos. Un tapiz tejido con hilos de intercambio global que, sin saberlo, transporta la muerte misma. Antes de que te acomodes, tómate un momento para darle un buen like al video y suscribirte. Y cuéntame en los comentarios desde dónde nos estás escuchando y qué hora es para ti. Siempre es fascinante ver quién se une a nosotros desde todas partes del mundo. En estas noches de insomnio, mi objetivo es que te sumerjas en una experiencia única mientras concilias el buen sueño en las vastas estepas de Asia Central, posiblemente el verdadero epicentro, aunque algunos historiadores apuntan a regiones como China o el lago Issyk-Kul en Kirguistán, donde entierros antiguos muestran evidencias de la plaga. Los mercaderes de la ruta de la seda recorren caminos interminables bajo un sol implacable. Sus botas de cuero crujen contra el suelo árido, mientras camellos y caballos exhalan vaos calientes que huelen a hierba seca y saliva amarga. Nadie sospecha que en las pulgas parásitas de las ratas negras, escondidas entre fardos de seda, té y porcelana, viaja Yersinia pestis, una bacteria mortal, identificada siglos después por científicos como Alexandre Yersin en 1894. Esta no es mera infección, se manifiesta en formas terroríficas. La bubónica, con hinchazones dolorosas como huevos en axilas e ingles. La neumónica, que ataca los pulmones con tos sangrienta y se transmite por el aire. Y la septicémica, que envenena la sangre causando gangrena y manchas negras en la piel, llevando a la muerte en horas. En las llanuras de Mongolia, donde la plaga podría haber saltado de roedores silvestres como marmotas a humanos a través de la caza y el consumo de carne infectada, una práctica común entre nómadas, los pastores detectan anomalías alarmantes. Las marmotas, criaturas rollizas que escarban en la tierra pedregosa, yacen inertes con hocicos ensangrentados y pelaje apelmazado. El olor a putrefacción invade el aire fresco de la estepa, fusionándose con el aroma terroso de yurtas de fieltro y el humo de estiércol quemado para calefacción. Los niños, con manos grasientas por la manteca de yak, manipulan los cadáveres curiosos, ignorando que invitan al contagio. Los sabios del clan cuchichean sobre desequilibrios en los humores del cuerpo, teorías medievales basadas en miasmas corruptos o alineaciones planetarias, pero sus palabras se disipan en el viento gélido que azota las tiendas, sin comprender que la bacteria se propaga velozmente por contacto directo o a través de pulgas humanas. Más al sur, en los bulliciosos puertos de Crimea, durante el asedio de Cafa por los mongoles de la Horda de Oro en 1346, un episodio clave donde, según cronistas como Gabriele de Musi, catapultaron cuerpos infectados sobre las murallas genovesas para sembrar la enfermedad. Los barcos mercantes descargan tesoros. El aire marino, salado y vigorizante, se contamina con un hedor insidioso. No solo el de pescado en descomposición o algas húmedas, sino un olor agrio y metálico, como sangre coagulada sobre metal oxidado. Los marineros, con barbas salpicadas de sal y manos callosas por las sogas, estornudan y tosen incontrolablemente, propagando la forma neumónica.
Nadie percibe las ratas que desertan de las bodegas, sus colas serpenteantes desapareciendo en las grietas, ni las pulgas que saltan a ropas y pieles expuestas, llevando la bacteria que incuba en 1 a 7 días antes de estallar en fiebre alta, escalofríos y debilidad extrema. En Europa, las ciudades prosperan en una falsa seguridad, ajenas al desastre inminente que transformará la sociedad. Escasez de mano de obra, revueltas campesinas como la Jacquerie en Francia y un renacer cultural en el Renacimiento. En Messina, Sicilia, el puerto inicial de contagio, en octubre de 1347, las calles adoquinadas resuenan con el clamor de carretas y vendedores. El olor a estiércol equino se entremezcla con el dulzor pegajoso de frutas maduras en cestos trenzados y el aroma especiado de mercancías orientales. Pero el cambio irrumpe brutalmente. Un comerciante genovés huyendo de Cafa colapsa en el mercado. Su piel, antes curtida por el mar, ahora exhibe pústulas negras y bubones supurantes que rezuman pus amarillento con olor a carne necrosada. La multitud retrocede, pero el pánico se expande como la plaga misma, que viaja por rutas comerciales y ríos, alcanzando París en 1348 y Londres en 1349. Esta no es la epopeya de reyes y conquistas que los anales exaltan. Es la saga de los marginados, los siervos con tierra bajo las uñas, los navegantes con sal en los pulmones, las curanderas con manos ensangrentadas por intentos vanos de sangrías y emplastos. Es la crónica de un mundo que, cegado por supersticiones y sin antibióticos modernos, no anticipó su propio abismo. El sol se arrastra sobre Messina, pero su luz parece débil, como si temiera tocar el suelo. Es 1347, y las calles, antes bulliciosas, ahora vibran con un zumbido inquietante. El gemido de los enfermos, el crujido de puertas cerrándose, el roce de pies, descalzos huyendo. Imagina el aire cargado, no solo de sal marina, sino de un hedor nuevo, viscoso, como fruta podrida aplastada bajo botas embarradas. La peste no solo infecta cuerpos, envenena el alma de las ciudades. En los callejones estrechos, las paredes de piedra están húmedas, cubiertas de musgo que desprende un olor a tierra mojada y moho. Los perros, con costillas marcadas bajo el pelaje sucio, olfatean charcos donde el agua estancada brilla con un tinte verdoso. Un hombre, con la túnica rasgada, se tambalea. Sus labios, agrietados como cuero seco, murmuran oraciones. Bajo su mandíbula, un bulto del tamaño de una nuez supura un líquido lechoso, mezclado con hilos de sangre. El pus gotea, dejando un rastro brillante en el empedrado. Nadie se acerca. Los vecinos cierran postigos, pero el crujido de la madera no puede ahogar los gritos. En Florencia, la peste avanza como un río desbordado. Los mercados, donde antes se amontonaban quesos rancios y hierbas secas, ahora están desiertos. El viento arrastra hojas secas que raspan el suelo, mezclándose con el olor a vinagre que los desesperados esparcen, creyendo que purifica. Las boticas venden ungüentos de sebo y ceniza que se untan en la piel hasta dejarla pegajosa con un tufo a grasa quemada. Los médicos, con máscaras de pico largo rellenas de clavo y pétalos secos, caminan entre los moribundos. El crujido de sus capas de cuero suena como un látigo. Pero no hay cura. Los cuerpos se apilan en carretas, con brazos colgando rígidos y uñas azuladas que arañan el aire. En los campos, los campesinos notan que el trigo se marchita como si la tierra misma estuviera enferma. El suelo, seco y agrietado, huele a polvo y a algo más. Un dulzor malsano, como si la muerte hubiera filtrado su esencia en las raíces. Las vacas, con ubres hinchadas, mugen débilmente. Su leche tiene un sabor amargo, casi metálico. Los aldeanos, con manos ásperas por el trabajo,
cortan las bubas con cuchillos oxidados, dejando heridas que lloran un icor espeso como savia podrida. Creen que así expulsan el veneno. Solo aceleran el fin. Detalles que la historia sepultó. El crujido de un cuerpo al caer, el olor a miedo en el sudor, la textura de la desesperación. La noche envuelve las ciudades como un manto raído. Es 1348 y el mundo parece contener el aliento, atrapado en un silencio que huele a cera derretida y miedo. En las iglesias, las velas parpadean, dejando un rastro de hollín que mancha los muros de piedra. El aire está cargado de un dulzor empalagoso, mezclado con el tufo acre de cuerpos amontonados en las naves laterales, donde los enfermos buscan refugio. Sus ropas, empapadas de sudor frío, se pegan a la piel como pergamino húmedo. Los dedos, nudosos y temblorosos, aferran rosarios de madera pulida, desgastada por rezos que ya no traen consuelo. En las plazas, los flagelantes desfilan, sus látigos de cuero chasquean contra espaldas desnudas. La sangre salpica el suelo, formando charcos que brillan bajo la luna. El olor metálico de la sangre se mezcla con el polvo levantado por pies descalzos, creando una nube que irrita la garganta. Sus cánticos roncos y quebrados resuenan como un lamento. Creen que el dolor purifica, que el sacrificio detendrá la ira divina. Pero los bubones no desaparecen, crecen, duros como piedras, bajo la piel enrojecida, liberando un pus espeso que huele a carne quemada y podredumbre. En los monasterios, los monjes, con hábitos tiesos por el almidón, transcriben crónicas con plumas que rasgan el pergamino. Sus manos, manchadas de tinta, tiemblan al describir los cuerpos apilados en fosas, donde la cal viva sisea al tocar la carne, desprendiendo un vapor que quema las fosas nasales. Las campanas, que antes marcaban las horas de oración, ahora tañen sin cesar, un eco metálico que se clava en los oídos. Los aldeanos, con rostros curtidos por el sol, susurran que el fin del mundo ha llegado. Sus ojos, inyectados de sangre, reflejan el brillo de las hogueras donde queman ropas y esperanzas. En las tabernas, el vino derramado en mesas astilladas huele a uvas fermentadas y desesperación. Los borrachos, con barbas pegajosas, balbucean historias de brujas y demonios. Una mujer, con el rostro cubierto de ceniza, escupe un diente podrido al suelo mientras jura haber visto sombras danzando en los cementerios. El suelo de tierra apisonada está húmedo, no de cerveza, sino de vómito y lágrimas. La peste no solo mata cuerpos, desgarra la fe, la cordura, el tejido mismo de la comunidad. Es el relato de un mundo que se tambalea, de detalles que los cronistas omitieron. El crujido de un rosario roto, el sabor amargo de la cal en el aire y la textura de la piel que se deshace. El amanecer se arrastra sobre las tierras devastadas, pero no trae alivio. Es 1349, y el silencio es tan denso que puedes sentirlo presionando contra tu pecho, roto solo por el graznido de cuervos que picotean restos en campos abandonados. El aire huele a humo rancio, a hierba quemada, a la dulzura enfermiza de cuerpos que nadie reclama. La peste ha tejido un tapiz de miseria y cada hilo cuenta una historia de pérdida. En las ciudades, las casas de madera crujen bajo el peso de la humedad, sus vigas manchadas de hollín y moho. Las ventanas, cubiertas de telas raídas, filtran una luz turbia que ilumina suelos pegajosos de sangre seca y fluidos corporales. Una madre, con el rostro surcado de lágrimas, acuna a un niño inmóvil. Su piel, pálida como cera, está marcada por manchas negras que parecen carbón esparcido. El aliento de la mujer huele a hambre, a dientes que no han conocido pan en días. Sus manos, ásperas como corteza, acarician el cabello apelmazado del pequeño, mientras un líquido viscoso, con olor a hierro oxidado, gotea de su boca entreabierta. En los caminos, los viajeros evitan los pueblos. Sus botas, cubiertas de barro seco que huele a estiércol y arcilla,
pisan hierbas aplastadas que liberan un aroma amargo. Los carros, cargados de pertenencias envueltas en lienzos sucios, traquetean sobre piedras sueltas. Un hombre, con la barba incrustada de polvo, tose hasta que sus labios se tiñen de un rojo espumoso. Sus pulmones, devorados por la forma neumónica de la peste, suenan como fuelles rotos. El suelo bajo él se humedece con un fluido pegajoso que brilla como aceite bajo el sol débil. En los puertos, los barcos permanecen anclados, sus velas rasgadas colgando como sudarios. El agua del muelle, turbia y oleosa, refleja el cielo gris y despide un hedor a algas podridas y madera húmeda. Las gaviotas, con plumas manchadas, graznan mientras disputan restos humanos que flotan entre los pilotes. Los marineros supervivientes, con rostros demacrados y uñas rotas, susurran sobre tierras lejanas donde la peste no ha llegado. Pero el crujido de las jarcias y el golpeteo de las olas contra los cascos desmienten sus esperanzas. Este es el cuadro de un mundo deshecho, donde cada detalle, el tacto de una tela empapada, el olor a sangre y humo, el sonido de un carro que se aleja, cuenta una verdad que los libros no narran. El crepúsculo se cierne sobre un mundo herido, como si el cielo mismo estuviera exhausto. Corre 1350, y la peste ha dejado cicatrices que no se ven en los pergaminos de los cronistas. En los campos, el viento arrastra un aroma a tierra removida, mezclado con el hedor punzante de hierbas silvestres aplastadas por pies cansados. Los surcos, antes llenos de promesas de cosechas, yacen desnudos, cubiertos de un polvo que se pega a la lengua como ceniza. Los aldeanos, con rostros hundidos y ojos vidriosos, caminan con pasos que crujen sobre tallos secos, como si la tierra misma protestara. En las chozas, las paredes de adobe exudan humedad, dejando un rastro viscoso que huele a moho y abandono. Una anciana, con dedos torcidos como ramas, teje una manta con lana áspera que raspa la piel. Su aliento, entrecortado, lleva un dejo a hierbas amargas masticadas para calmar el hambre. Sobre la mesa, un cuenco de arcilla contiene restos de caldo turbio, con un olor agrio que recuerda a leche cortada. En un rincón, un bebé tose, su pecho pequeño subiendo y bajando con un silbido húmedo, como si el aire se negara a llenarlo. La madre, con el cabello apelmazado por el sudor, limpia un bulto en su cuello, que supura un líquido espeso, con un tufo a carne rancia y sal. En las ciudades, los gremios están en ruinas. Los talleres de los tejedores, con telares cubiertos de telarañas, despiden un olor a madera podrida y aceite rancio. Los aprendices, con manos encallecidas, barren virutas de un suelo que cruje bajo sus pies. En las herrerías, el fuego se ha apagado, pero el aire aún guarda el sabor metálico del hierro fundido, mezclado con el sudor de los hombres que ya no están. Las calles, antes vibrantes, ahora son un laberinto de escombros, donde el eco de pasos solitarios resuena contra paredes manchadas de hollín. En los cementerios la tierra está blanda, removida por fosas recientes. El olor a cal viva y carne descompuesta se alza como una niebla invisible, irritando los ojos. Los sepultureros, con rostros envueltos en trapos sucios, clavan palas en el suelo que responde con un sonido húmedo, como si llorara. Los cuerpos, envueltos en sudarios raídos, se apilan con un crujido sordo, sus contornos deformados por bubones que aún gotean un icor oscuro, brillante como brea. Esta es la historia que ignoró, el roce de una manta gastada, el sabor amargo del hambre, el sonido de una pala en la tierra. La luz del alba se filtra entre nubes rotas, como si el cielo dudara en mostrar su rostro. Es 1351, y la peste, aunque debilitada, ha dejado un mundo que respira con dificultad. En los campos, el aire lleva un aroma fresco, casi punzante, de hierba nueva que brota entre grietas de tierra endurecida. Pero bajo ese verdor el suelo guarda un secreto, un olor tenue a descomposición,
como si la muerte aún susurrara desde las raíces. Los campesinos, con manos cuarteadas como cuero viejo, harán con herramientas melladas que chirrían al raspar piedras. El sudor en sus frentes brilla, dejando un regusto salado en los labios. En las aldeas, las casas reconstruidas crujen con maderas frescas, aún pegajosas por la savia. El olor a resina se mezcla con el humo de chimeneas recién encendidas, donde la leña crepita con un sonido seco como huesos rotos. Una mujer, con la falda remendada, amasa pan en una mesa astillada. La masa, húmeda y pegajosa, despide un aroma a levadura que llena el aire, pero sus dedos tiemblan, recordando los días en que amasaba para una familia que ya no está. En un rincón, un cesto de manzanas verdes exhala un perfume ácido, mezclado con el dulzor de la fruta que comienza a ablandarse. En las ciudades, los mercados despiertan lentamente. Los puestos, improvisados con tablas torcidas, exhiben telas teñidas de colores apagados que raspan al tacto como arena fina. Los vendedores, con voces rasposas por el polvo, ofrecen pescado seco cuyo olor salado se pega a la garganta. En las calles, el barro seco se quiebra bajo sandalias gastadas, liberando un polvillo que irrita la nariz. Los niños, con mejillas hundidas, corren entre las sombras, sus risas débiles como el tañido de una campana lejana. Pero algunos llevan marcas, cicatrices oscuras donde los bubones sanaron, dejando la piel tirante y brillante, como cera derretida. En los puertos, los barcos zarpan de nuevo, sus velas crujiendo bajo el viento. El agua, menos turbia, refleja un cielo que parece lavado. Sin embargo, los muelles aún guardan un rastro de sal y podredumbre, como si el mar se resistiera a olvidar. Los marineros, con cuerdas ásperas quemando sus palmas, cantan con voces roncas y el eco resuena contra los cascos húmedos. La vida regresa, pero lleva el peso de los ausentes. Son relatos de un mundo que se levanta, de detalles que los cronistas desdeñaron. El crujido de una viga nueva, el sabor salado del sudor, el tacto de una cicatriz. El sol, aún tímido, acaricia un mundo que aprende a caminar de nuevo. Corre 1352 y la tierra respira con un ritmo irregular, como un corazón que ha olvidado su latido. En los campos, el aire lleva un perfume a heno recién cortado, mezclado con el aroma terroso de la arcilla húmeda removida por arados oxidados. Los surcos torcidos y desiguales crujen bajo el peso de bueyes cuyas pezuñas levantan nubes de polvo que saben a sal y piedra. Los campesinos, con espaldas encorvadas, siembran grano con manos que tiemblan, no por miedo, sino por la memoria de un suelo que traicionó sus esperanzas. En las aldeas, las chimeneas humean con un olor a leña verde, acre y resinoso, que se enreda en el cabello y las ropas. Las casas, reconstruidas con adobe fresco, tienen paredes que aún sudan humedad, dejando un tacto pegajoso al rozarlas. Una joven, con dedos enrojecidos por el frío, teje cestos de mimbre que rasgan la piel como cuchillas diminutas. En su regazo, un cuenco de madera guarda gachas tibias, cuyo vapor lleva un dejo a avena rancia y leche agria. Los niños, con pies descalzos que pisan charcos fríos, ríen, pero sus voces suenan huecas, como si la alegría aún estuviera aprendiendo a regresar. En las ciudades los gremios renacen, pero con reglas nuevas. Los talleres de los zapateros, con su olor a cuero curtido y pegamento amargo, resuenan con el golpeteo de martillos sobre clavos. Las telas, extendidas en mesas ásperas, despiden un aroma a tinte vegetal que pica en la nariz. Los artesanos, con rostros marcados por arrugas prematuras, negocian con voces firmes, exigiendo salarios que antes no se atrevían a pedir. La peste ha roto cadenas invisibles. Los siervos, con manos callosas, abandonan los feudos, dejando senderos de barro que brillan bajo un sol pálido. En los mercados, los puestos crujen bajo el peso de cestas llenas de nabos y cebollas, cuyo olor penetrante se mezcla con el tufo a pescado ahumado.
Los vendedores, con túnicas remendadas, gritan precios que suben como la espuma, mientras el tintineo de monedas resuena en bolsas de lino. Las calles, aún marcadas por el eco de los carros fúnebres, comienzan a vibrar con pasos rápidos y el roce de faldas almidonadas. Pero en las sombras, las cicatrices persisten. Un hombre, con la piel surcada por marcas de bubones curados, camina cojeando, su bastón golpeando el empedrado con un sonido seco. Es un mundo que se reinventa, de detalles que los anales omitieron. El crujido del mimbre, el sabor agrio de las gachas y el tacto húmedo del adobe. La luna, pálida como un hueso pulido, ilumina un mundo que aún tiembla. Es 1353, y la peste, aunque retrocediendo, ha tallado su marca en la carne y el alma de los supervivientes. En los campos, el aire lleva un aroma a trigo joven, frágil, mezclado con el olor metálico de la tierra removida por lluvias recientes. Los surcos, húmedos y resbaladizos, brillan bajo la luz plateada, mientras las botas de los labradores chapotean, dejando un eco viscoso. Sus manos, agrietadas como corteza seca, arrancan malas hierbas que despiden un tufo amargo como savia rota. En las aldeas, las fogatas crepitan, enviando chispas que danzan como luciérnagas. El humo denso y picante huele a ramas húmedas y hojas quemadas, enredándose en las ropas de lino áspero que raspan la piel. Una anciana, con el rostro surcado como un mapa antiguo, muele hierbas en un mortero de piedra. El crujido de las semillas libera un perfume a tomillo y salvia, pero sus dedos, nudosos, tiemblan al recordar los ungüentos que no salvaron a nadie. En una mesa cercana, un cuenco de barro contiene sopa de cebada, cuyo vapor lleva un dejo a sal y cebolla rancia, mientras una mosca zumba, atrapada en la superficie grasienta. En las ciudades, las calles recuperan su pulso, pero con un ritmo incierto. Los adoquines, desgastados por carros y pasos, están cubiertos de un polvo fino que se alza con cada ráfaga, sabiendo a tiza y ceniza. Los mercaderes, con túnicas de lana teñida que rozan como arena, regatean con voces quebradas. En los talleres, el martilleo del cobre resuena, dejando un olor a metal caliente que se pega al paladar. Los aprendices, con mejillas hundidas, limpian herramientas con trapos tiesos, mientras sus cicatrices, huellas de bubones sanados, brillan bajo la luz de lámparas de sebo que despiden un tufo rancio y ceroso. En los cementerios, la hierba crece desordenada, cubriendo fosas que aún parecen respirar. El aire está cargado de un olor a tierra húmeda y flores silvestres, pero también de algo más, un eco de podredumbre que se aferra a las piedras. Los dolientes, con capas raídas que crujen al moverse, depositan guijarros pulidos sobre tumbas sin nombre. Sus lágrimas, saladas y cálidas, caen al suelo, mezclándose con el barro que huele a lluvia y olvido. El amanecer se derrama sobre un mundo que comienza a coserse a sí mismo. Es 1354 y la brisa matinal lleva un aroma a romero silvestre, mezclado con el olor húmedo de la paja recién cortada. Los campos, salpicados de brotes verdes, crujen bajo el paso de bueyes cuyos yugos de madera chirrían, dejando un rastro de astillas que raspan la piel. Los labradores, con rostros curtidos como cuero viejo, esparcen semillas con manos que saben a tierra y sal. El suelo, aún marcado por las fosas del pasado, parece exhalar un suspiro, como si quisiera olvidar. En las aldeas, las casas de piedra nueva relucen bajo el sol, sus muros ásperos al tacto, con un olor a cal fresca que pica en la garganta. Una mujer, con el cabello recogido en un paño tieso, amasa arcilla para reparar un horno. Sus dedos, pegajosos por la mezcla, despiden un aroma a barro y sudor. En el patio, un caldero hierve con un guiso de lentejas, cuyo vapor carga un perfume a ajo tostado y hierbas secas.
Los niños, con rodillas sucias, corren tras gallinas que cacarean, sus plumas soltando un polvo que huele a corral y plumas húmedas. En las ciudades los mercados vibran con un caos renacido. Los puestos cubiertos de lonas remendadas exhiben cestas de higos maduros que despiden un dulzor pegajoso, mezclado con el olor a cuero nuevo de las sandalias apiladas. Los vendedores, con barbas recortadas, gritan ofertas con voces que resuenan contra paredes encaladas. En los talleres, el telar golpea rítmicamente, tejiendo hilos que raspan como paja seca, mientras el aire se llena de un aroma a lana cruda y tinte agrio. Los artesanos, con cicatrices apenas visibles bajo la luz, negocian con gestos firmes, sus manos marcadas por años de labor. En los puertos, las olas rompen contra muelles de madera astillada, liberando un olor a sal y algas frescas. Los barcos, con velas remendadas que crujen al viento, descargan barriles de vino cuyo aroma a roble y uvas fermentadas se mezcla con el tufo a brea caliente. Los marineros, con cuerdas quemando sus palmas, cantan baladas que suenan como lamentos, mientras el eco de sus botas resuena en los tablones húmedos. La vida pulsa, pero lleva el peso de las ausencias, como un tejido con hilos sueltos. El crepúsculo baña la tierra en tonos de ámbar, como si el sol dudara en despedirse. Es 1355, y el mundo, aunque magullado, comienza a mirarse en el espejo de su propia resiliencia. En los campos, el aire vibra con un aroma a trigo maduro, mezclado con el frescor de la hierba aplastada por carretas que traquetean sobre surcos endurecidos. Los labradores, con camisas de lino empapadas que se pegan al torso, siegan con hoces que silban al cortar, dejando un regusto a savia y polvo en la boca. El suelo, todavía áspero por las cicatrices de fosas antiguas, cruje bajo sus pasos, como si contara sus propios secretos. En las aldeas, las chimeneas exhalan un humo ligero que huele a madera seca y manzanas asadas. Las casas, con tejados de paja fresca, despiden un aroma a hierba cortada que se enreda en las narices. Una anciana, con manos arrugadas como pergamino, carda lana en un taburete que cruje. La fibra, suave pero polvorienta, deja un tacto seco en sus dedos, mientras el aire se llena de un olor a grasa animal y cera. En una mesa cercana, un cuenco de madera guarda queso fresco, cuyo sabor agrio se mezcla con el dulzor de la miel derramada, atrayendo moscas que zumban con un murmullo inquieto. En las ciudades, las calles resuenan con el martilleo de los albañiles, que levantan muros con piedras que raspan al apilarse, liberando un polvo que sabe a cal y arena. Los mercados, abarrotados, exhalan un perfume a especias molidas, clavo y canela que pica en la garganta, mezclado con el tufo a pescado fresco y pan horneado. Los mercaderes, con capas de lana que rozan como terciopelo gastado, regatean con gestos amplios, mientras las monedas tintinean en bolsas de cuero que huelen a curtido reciente. Los aprendices, con rostros aún marcados por la sombra del pasado, manejan herramientas con manos firmes, sus cicatrices ocultas, bajo mangas raídas. En los puertos, el mar brilla bajo un cielo despejado, sus olas lamiendo muelles que crujen con un olor a sal y madera húmeda. Los barcos, con velas tensas que chasquean al viento, descargan fardos de lino que despiden un aroma a fibra cruda y salitre. Los estibadores, con piel quemada por el sol, arrastran cuerdas que queman las palmas, dejando un rastro de sudor salado. Sus cantos, roncos, se mezclan con el graznido de gaviotas que planean sobre aguas que reflejan un mundo nuevo, pero herido. La noche cae como un velo tejido con hilos de silencio. Es 1356 y el mundo, aún frágil, encuentra un equilibrio que tiembla bajo su propio peso. En los campos, el aire está impregnado de un aroma a tierra fresca, removida por arados que chirrían al hundirse en el suelo. Las semillas, esparcidas con manos callosas, caen con un leve crujido,
como si la tierra las acogiera con cautela. Los labradores, con rostros surcados por el sol, exhalan un aliento que sabe a polvo y fatiga, mientras sus botas, cubiertas de barro pegajoso, dejan huellas que huelen a arcilla y hierba húmeda. En las aldeas, las fogatas crepitan bajo un cielo punteado de estrellas, liberando un humo que lleva el perfume a ramas de olmo y resina quemada. Las casas, con paredes de adobe endurecido, exudan un frescor que se siente al rozarlas, como piedra fría bajo los dedos. Un hombre, con la barba salpicada de ceniza, talla madera con un cuchillo que raspa, desprendiendo un olor a savia y astillas frescas. En una mesa tosca, un cuenco de arcilla guarda sopa de nabos, cuyo vapor despide un aroma a tierra cocida y sal, mientras una cuchara de hueso repiquetea contra el borde, resonando en el silencio. En las ciudades, las calles vibran con un ritmo nuevo, pero incierto. Los adoquines, pulidos por pasos constantes, reflejan la luz de antorchas que humean con un olor a brea y cera derretida. Los mercados, abarrotados, exhalan un perfume a cuero curtido y manzanas secas, mezclado con el tufo a cerveza agria derramada en el suelo. Los mercaderes, con capas que rozan como pergamino seco, negocian con voces que resuenan contra muros encalados. En los talleres, el golpeteo de los telares llena el aire, mientras las fibras de lino, ásperas al tacto, despiden un aroma a polvo y aceite rancio. En los puertos, el mar murmura contra los muelles, sus olas dejando un rastro de espuma que huele a sal y algas frescas. Los barcos, con cascos barnizados que brillan bajo la luna, crujen al mecerse, mientras las cuerdas, tensas, raspan las manos de los marineros. Sus cantos, graves y entrecortados, se mezclan con el chapoteo del agua, que lleva un sabor salado al lamer los labios. La vida fluye, pero en cada rincón persiste un eco de lo perdido, como un susurro que se niega a desvanecerse. El alba pinta el horizonte con pinceladas de cobre y violeta, como si el cielo dudara entre la esperanza y la cautela. Es 1357 y el mundo, aunque renacido, lleva las marcas de su fractura. En los campos, el aire vibra con un aroma a flores silvestres, frágiles y punzantes, mezclado con el olor a tierra removida por arados que gimen al hincarse. Los labradores, con túnicas de lino gastado que rozan como paja seca, esparcen estiércol que despide un tufo acre pegándose a sus manos curtidas. El suelo, aún áspero por los ecos de fosas antiguas, cruje bajo sus pasos, dejando un regusto a polvo y hierba aplastada. En las aldeas, las chimeneas exhalan un humo tenue que huele a leña de roble y manzanas asadas, cuyo dulzor se enreda en el aire fresco. Las casas, con tejados de paja apretada, crujen bajo el peso de la brisa, desprendiendo un aroma a fibra seca y musgo. Una joven, con el cabello trenzado y áspero al tacto, muele grano en una piedra que raspa, liberando un polvo que sabe a trigo y sudor. En un rincón, un caldero burbujea con un estofado de coles, cuyo vapor lleva un perfume a manteca rancia y hierbas amargas, mientras una cuchara de madera repiquetea contra el metal. En las ciudades, las calles palpitan con un ritmo renovado, pero frágil. Los adoquines, húmedos por la llovizna, brillan bajo antorchas que humean con un olor a sebo quemado y resina. Los mercados, rebosantes, exhalan un aroma a pan recién horneado, mezclado con el tufo a pescado seco y cuero mojado. Los mercaderes, con capas de lana que raspan como tela almidonada, gesticulan con manos marcadas por el trabajo, mientras las monedas resuenan en bolsas que huelen a cuero curtido. En los talleres, el martilleo de los orfebres resuena, trabajando plata que despide un brillo frío y un olor metálico que pica en la lengua. En los puertos, el mar suspira contra los muelles, dejando un rastro de espuma que huele a sal y algas podridas.
Los barcos con velas remendadas que chasquean al viento descargan barriles de aceite de oliva, cuyo aroma untuoso se mezcla con el tufo a brea y madera húmeda. Los marineros, con rostros quemados por el sol, arrastran redes que raspan sus palmas, dejando un regusto salado en sus labios. Sus risas, ásperas, se mezclan con el graznido de gaviotas que sobrevuelan un horizonte incierto. Este es el relato de un mundo que se pinta con colores nuevos, de detalles que los anales ignoraron. El roce de una trenza áspera, el sabor a estiércol en el aire, el sonido de una moneda al caer. El sol se alza con una luz que parece más audaz, como si el cielo hubiera decidido confiar de nuevo. Es 1358 y el mundo, aunque lleva cicatrices, late con un pulso que resuena en la tierra y en sus gentes. En los campos, el aire está cargado de un aroma a cebada madura, mezclado con el frescor de rocío que se evapora bajo el calor. Los labradores, con túnicas remendadas que raspan como arena fina, aran con yugos que crujen, desprendiendo un olor a madera vieja y cuero gastado. Sus manos, endurecidas como piedra, esparcen semillas que caen con un susurro, mientras el suelo, aún marcado por sombras del pasado, responde con un crujido seco. En las aldeas, las fogatas chisporrotean, liberando un humo que huele a pino fresco y cera derretida. Las casas, con muros de piedra pulida, exudan un frescor que se siente al apoyar la palma, como si guardaran el aliento de la mañana. Un anciano, con dedos torcidos como raíces, talla un cucharón de madera, cuya superficie áspera despide un aroma a savia y astillas. En una mesa cercana, un cuenco de barro contiene leche recién ordeñada, cuyo olor cremoso se mezcla con un dejo a hierba masticada. El líquido, tibio, salpica al verterlo, dejando un regusto dulce en los dedos. En las ciudades, las calles vibran con un bullicio que parece desafiar al silencio del pasado. Los adoquines, desgastados por carros, brillan bajo un sol que calienta el aire, cargándolo con un perfume a pan caliente y especias molidas. Los mercados, abarrotados, exhalan un aroma a lana teñida y frutas maduras, cuyo dulzor se mezcla con el tufo a cerveza derramada. Los mercaderes, con capas que rozan como pergamino tieso, regatean con voces que resuenan contra muros encalados. En los talleres, el chirrido de sierras corta madera, liberando un olor a resina y polvo que se pega a la garganta. En los puertos, el mar canta con un ritmo constante, sus olas lamiendo muelles que crujen con un olor a sal y madera barnizada. Los barcos, con velas tensas que silban al viento, descargan sacos de grano que despiden un aroma a trigo seco y polvo. Los marineros, con manos encallecidas por cuerdas ásperas, cantan con voces que resuenan como tambores, mientras el agua salpica sus rostros, dejando un sabor salado en sus labios. La vida respira, pero cada latido lleva el eco de lo que fue. El velo de la noche se desgarra, revelando un cielo que aún respira la frialdad de la madrugada. Es 1359, y el mundo, aunque reconstruido con hilos tenues de esperanza, no puede silenciar los murmullos de su pasado. En los campos, la escarcha todavía muerde la hierba, liberando un olor a tierra helada y paja húmeda. Los labradores, con los rostros agrietados por el viento helado y el sueño, arrastran sus azadones sobre el suelo endurecido. El metal raspa contra las piedras incrustadas, un sonido que resuena en el silencio helado, liberando un fino polvo que sabe a mineral y sudor seco. Bajo sus uñas, la tierra se incrusta, negra y fría, como un recordatorio persistente de las profundidades de las que surgió la vida y la muerte. En las aldeas, el humo de las primeras hogueras se eleva en espirales perezosas, cargado con el dulzor ahumado de la madera de abedul y el punzante olor a grasa de cerdo que chisporrotea en sartenes. Las casas, con muros de piedra que aún exudan la humedad de la noche, se sienten frías al tacto, un recordatorio de las gélidas madrugadas que antaño traían la fiebre.
Una mujer, con manos enrojecidas por el frío y la masa, amasa pan. Sus dedos se hunden en una mezcla pegajosa de harina y agua que huele a levadura y esfuerzo. Gotas de sudor, saladas y frías, resbalan por su frente, mezclándose con el polvo de la harina. Afuera, el ladrido lejano de un perro, ronco y melancólico, se confunde con el débil balido de una oveja recién nacida, cuyo aliento, tibio y lanar, se empaña en el aire gélido. En las ciudades, las callejuelas, aún envueltas en la penumbra, comienzan a cobrar vida con el eco de pasos apresurados y el traqueteo de carretas. Los adoquines, resbaladizos por la humedad, reflejan la tenue luz de las lámparas de sebo, cuyo olor rancio y aceitoso se mezcla con el de la orina rancia de los caballos. Los mercados, aún somnolientos, exhalan un aroma agridulce a verduras fermentadas y el olor metálico de la sangre fresca de animales recién sacrificados. Los mercaderes, con alientos pesados que se condensan en el aire frío, arreglan sus puestos, sus dedos, gruesos y torpes, palpando telas de lana burda que pican al tacto, desprendiendo un olor a humedad y a tinte vegetal. En los talleres, el tintineo monótono de un martillo sobre el metal frío de un yunque perfora el silencio, liberando el olor acre del hierro forjado, mezclado con el de sudor y hollín. En los puertos, la marea baja ha dejado al descubierto la arena húmeda, salpicada de conchas rotas y algas podridas, cuyo hedor salobre se mezcla con el de la madera mojada y la brea de los cascos de los barcos. Las olas, débiles y perezosas, lamen los pilares de los muelles, dejando un rastro de espuma sucia. Los barcos, con sus velas enrolladas y cubiertas de rocío, crujen suavemente como si suspiraran en su amarre. Los marineros, sus rostros hinchados por el sueño y la sal, suben a bordo, sus botas pesadas resbalando sobre la cubierta húmeda. El olor a pescado rancio y alquitrán se pega a sus ropas, y el sabor amargo de la sal en sus labios se mezcla con el regusto metálico de la bilis. La vida se reanuda, sí, pero en cada brisa, en cada rastro de olor persiste el eco de los que no volvieron, un murmullo eterno de ausencias. El sol, un disco pálido y distante, asciende lentamente, proyectando sombras largas y difusas sobre un paisaje que se atreve a soñar con el futuro, aunque la memoria de la pérdida aún se aferra a sus bordes como el rocío a la hierba. Es 1360 y la resiliencia se teje en el hilo de cada día, mezclada con la melancolía de los ecos y la frágil esperanza de lo que está por venir. En los campos, la tierra, recién arada, exhala un aliento húmedo y terroso, mezclado con el dulzor amargo de las primeras flores silvestres que brotan con audacia entre los surcos. Los labradores, con los hombros encorvados por el esfuerzo, hunden sus manos en la tierra, sus dedos callosos sintiendo la textura granular del suelo, fría y viva. El sudor, que resbala por sus sienes, sabe a sal y a hierro, y el leve crujido de las raíces al romperse bajo sus azadones es un lamento silencioso que solo ellos perciben. En las aldeas, la vida giraba en torno a la reorganización de las costumbres fúnebres y el luto transformado. El aroma a incienso y mirra, antes asociado exclusivamente a los rituales eclesiásticos, ahora impregnaba el aire en los patios de las casas, quemándose en pequeños braseros de arcilla para enmascarar los olores persistentes de la enfermedad y purificar el ambiente. Las paredes de las viviendas, blanqueadas con cal nueva, se sentían ásperas y porosas bajo los dedos, como si aún intentaran absorber la desesperación contenida. En un rincón sombrío de una cabaña, una joven curandera, de no más de 17 inviernos, mezclaba con un mortero de piedra hierbas medicinales. El polvo verdoso que se desprendía al machacar la artemisa y la salvia era amargo al olfato y dejaba un regusto terroso en la garganta. Sus manos,
manchadas con la savia pegajosa de las plantas, se movían con una destreza aprendida no de libros, sino de la urgencia de la supervivencia. Un niño pequeño, que aún balbuceaba sus primeras palabras, tosía débilmente en una cuna cercana, y el sonido, ahogado y ronco, era un recordatorio constante de la fragilidad que aún se cernía sobre ellos. El caldo de gallina, humeante en un cuenco de madera tosca, desprendía un olor a grasa animal y a las pocas verduras disponibles, un perfume de nutrición básica y esperanza. En las ciudades, las arterias principales, antaño silenciosas y cubiertas de maleza, ahora rebosaban de un bullicio distinto, un caos organizado por la necesidad. Los gremios, diezmados y reconstruidos, dictaban nuevas normativas para la higiene pública. El olor a lejía y vinagre, diluidos y vertidos sobre los adoquines, se mezclaba con el penetrante aroma de los excrementos animales, una batalla constante contra la suciedad. Los mercados, aunque vibrantes, exhibían una menor diversidad de bienes, y los pocos productos de lujo, como la seda tosca o el hierro forjado, se comerciaban con una seriedad sombría. Los mercaderes, muchos de ellos recién llegados de tierras lejanas o antiguos labradores que habían asumido nuevos roles, vestían ropas remendadas que raspaban contra la piel con un olor a lana sin tratar y a sudor seco. Sus voces, ahora más agudas y roncas por el constante grito de ofertas, resonaban entre los muros de piedra, reflejando una urgencia por recuperar lo perdido. En los talleres de los tintoreros, las pieles de cuero crudo, estiradas y cubiertas de una capa pegajosa de taninos, despedían un olor ácido y animal, mezclado con el hedor acre del orín usado para fijar los colores. El sonido del martillo sobre el cuero, húmedo y elástico, era un golpe sordo y repetitivo, un ritmo de reconstrucción. En los puertos, el horizonte, antes un presagio de muerte, se había convertido en un símbolo de intercambio cultural y nuevas rutas comerciales. El aire salado, pesado con el olor a pescado seco y la salmuera que goteaba de los barriles de anchoas, se mezclaba con el exótico aroma a especias orientales clavo y nuez moscada que llegaban en los pocos barcos que se atrevían a aventurarse. Los muelles, ahora reparados con madera nueva que crujía bajo el peso de los fardos, estaban cubiertos de una capa resbaladiza de algas y restos de pescado. Los barcos, con velas parchadas y mástiles reparados, se balanceaban suavemente, sus maderas, empapadas de brea y agua de mar, exhalando un olor a alquitrán y salitre. Los marineros, con rostros curtidos por el viento y el sol y sus manos agrietadas por el agua salada, arrastraban pesadas cuerdas cubiertas de moho. Sus cánticos, más silenciosos y entrecortados que antaño, eran a menudo oraciones o lamentos en dialectos extraños, reflejando la diversidad de aquellos que ahora tripulaban las naves. El sabor de la sal en el aire, mezclado con el polvo que levantaban los sacos de grano al ser descargados, era una mezcla áspera y persistente que se adhería a la garganta. La vida, en su constante fluctuación, respiraba un nuevo aire, pero cada brisa, cada olor, cada sonido, llevaba consigo el sutil eco de los muertos, un testamento ineludible de la metamorfosis del mundo. El sol, ahora más confiado, proyectaba una luz dorada que acariciaba los campos recién sembrados, donde el aire vibraba con el murmullo de las abejas y el aroma dulce y pegajoso del néctar de las nuevas flores silvestres. Es 1361, y la sociedad, como un organismo herido, comenzaba a encontrar nuevas formas de conexión y pertenencia. En los grandes feudos, la mano de obra escaseaba drásticamente, lo que llevó a un cambio silencioso pero profundo en las relaciones entre señores y siervos. El terrateniente, antes una figura distante, ahora a menudo caminaba entre sus campos, el barro arcilloso pegándose a las suelas de sus botas de cuero fino que desprendían un olor a curtido y humedad.
El sudor de su frente, salado y frío, se mezclaba con el polvo del camino, y el chirrido de los nuevos arados de hierro, ahora más numerosos, resonaba con un eco metálico. Los campesinos, con sus túnicas de lino grueso que rozaban la piel como estropajo, y los rostros surcados por el sol, trabajaban con una nueva dignidad. El olor a estiércol fresco, mezclado con el de sus cuerpos fatigados, era una fragancia constante en el aire, un testimonio de la dura labor y la creciente autonomía. Las conversaciones, antes silenciadas por el miedo, ahora eran un murmullo constante de planes y acuerdos, el aliento de la negociación flotando en el aire. En los monasterios y centros de aprendizaje, que habían sido diezmados por la plaga, se gestaba una revolución silenciosa del conocimiento y la fe. Los monjes supervivientes, muchos de ellos jóvenes y con cicatrices emocionales, transcribían manuscritos bajo la tenue luz de velas de sebo, cuyo olor rancio y ahumado se mezclaba con el de la tinta de hierro gálico, acre y ligeramente metálico. El roce de sus plumas de ganso sobre el pergamino, seco y crujiente, era el único sonido en las bibliotecas silenciosas. El sabor amargo del vino aguado, su única bebida, contrastaba con el dulzor etéreo del incienso que aún se quemaba en las capillas vacías. Las reliquias de los santos, antes veneradas en oro y plata, ahora se exhibían con una simplicidad conmovedora. Un trozo de hueso seco, áspero al tacto, o un mechón de cabello, sedoso y quebradizo, que exhalaba un leve olor a polvo y tiempo. Las misas, aunque congregaban a menos fieles, se celebraban con una devoción más intensa. Las voces de los pocos feligreses resonando con una sinceridad cruda en las vastas naves de piedra fría que olían a humedad y a siglos de plegarias. En los caminos y sendas que conectaban las dispersas comunidades surgían nuevas formas de comercio ambulante y de intercambio cultural. El traqueteo de las carretas, sus ruedas de madera girando sobre el barro seco y las piedras sueltas, era un ritmo constante en el paisaje. El olor a hierba pisoteada y a polvo levantado se mezclaba con el aroma a humo de las pequeñas hogueras que los viajeros encendían al anochecer, desprendiendo el dulce olor a madera de haya. Los mercaderes itinerantes, con sus ropas gastadas que olían a sudor y a humo de tabaco tosco, desplegaban sus mercancías sobre mantas de lana áspera, cuencos de madera recién tallados, cuyo aroma a savia fresca se mezclaba con el de las especias secas, picantes al olfato, que guardaban en pequeños sacos de lino. El roce de los dedos al contar las pocas monedas de cobre, ásperas y frías, era un sonido casi inaudible. Los trovadores y narradores, con la piel curtida por el sol y el viento, compartían historias de resistencia y pérdida, sus voces roncas por el polvo del camino. El dulce sabor del agua de manantial, fresca y limpia, era un placer inmenso tras horas de viaje. Las pequeñas cicatrices en la piel de los viajeros, recordatorios de tropiezos y caídas, contaban su propia historia silenciosa de un mundo que, a pesar de todo, seguía moviéndose. El aire de 1362 traía consigo un cambio sutil, casi imperceptible, un eco de la vitalidad que regresaba, no solo a la tierra, sino también al espíritu humano. El sol, aunque aún observador, parecía inspirar una nueva paleta de colores sobre el paisaje. En los talleres de los artistas y escribas, un fervor inusual comenzaba a bullir, transformando el dolor en una nueva forma de belleza. El olor acre de la trementina y la linaza se mezclaba con el dulzor terroso de los pigmentos molidos a mano, de un rojo carmesí brillante o un azul ultramar intenso que se pegaban a las yemas de los dedos. El roce de los pinceles de pelo de Marta sobre el pergamino, tensado y liso, era un susurro delicado, dando vida a escenas que, si bien aún reflejaban la piedad religiosa, comenzaban a incorporar una humanidad cruda y palpable. Los rostros en los frescos y las miniaturas ya no eran solo arquetipos, sino individuos con ojos que parecían albergar la melancolía y la esperanza, sus lágrimas, representadas con una finura casi dolorosa,
parecían perladas y reales. Los artistas, muchos de ellos jóvenes aprendices que habían sobrevivido milagrosamente, trabajaban con una concentración casi febril, sus manos manchadas de colores que sabían a minerales y a la resina pegajosa de los óleos. En las plazas de los pueblos y en los atrios de las iglesias, donde antes resonaban los lamentos, ahora surgían nuevas formas de teatro popular y de juglaría. El aroma a sudor y a piel humana se mezclaba con el dulzor agrio de la cerveza derramada y el punzante olor a leña quemada de los pequeños escenarios improvisados. El chirrido de los títeres de madera al moverse, ásperos y ligeros en la mano del titiritero, era un sonido burlesco que arrancaba risas agridulces de la audiencia. Las telas de los disfraces, remendadas y con un olor a humedad y a polvo, caían pesadamente. Las historias, contadas con una voz ronca por el esfuerzo y el humo, hablaban de héroes humildes y de la fugacidad de la vida, pero también de la persistencia del espíritu. La risa de la gente, al principio un murmullo tentativo, crecía en intensidad, una vibración cálida que resonaba en el pecho y que sabía a la liberación de una tensión largamente contenida. Las canciones, antes lúgubres y dedicadas a los muertos, ahora incorporaban melodías vivaces, aunque con una base de melancolía, como si la alegría siempre estuviera teñida de recuerdo. En los patios de los castillos y en las cortes nobles, la música, aunque aún formal, comenzaba a adquirir una profundidad emocional inédita. El sonido suave y melancólico de la flauta de madera, cuyo soplido desprendía un leve olor a savia, se entrelazaba con el tañido resonante del laúd, sus cuerdas de tripa, tensas y elásticas, vibrando bajo los dedos del músico. El olor a cera de abejas puliendo los instrumentos se mezclaba con el aroma a perfume de lavanda y a vino especiado que circulaba entre los nobles. Los cánticos, antes exclusivamente religiosos o caballerescos, ahora incluían baladas que narraban no solo gestas heroicas, sino también la fragilidad del amor y la certeza de la pérdida. Las sedas y los brocados de las ropas, aunque de colores más sobrios, se sentían suaves y lujosos al tacto, pero el frío metálico de las joyas en el cuello o las muñecas recordaba la constante cercanía de la muerte. Las lágrimas discretas en los ojos de los oyentes, saladas y cálidas, eran un tributo silencioso a la catarsis que ofrecía el arte. En cada nota, en cada trazo, en cada palabra, el mundo hallaba una voz para el dolor inexpresable y una forma de vislumbrar la tenue luz de la esperanza. Y si estás escuchándome a esta altura del video, espero que ya estés suscrito al canal. En estas noches de insomnio, mi deseo es tener una comunidad enorme de personas que amamos el conocimiento. Tu apoyo nos sirve de mucha ayuda para seguir compartiendo videos de valor y entretenimiento. Por eso quiero que te tomes unos segundos para poder suscribirte, compartir este video con tu amigo fanático del desvelo, y ni hablar que de tu generoso espíritu surge la motivación para brindar un súper gracias a este humilde servidor. De todas formas, el agradecimiento de mi parte es infinito, manifestado compartiendo este momento. Ahora sí, avancemos con el relato. El año 1363 amanecía con una luz que, aunque prometía, aún no disipaba del todo las sombras de la enfermedad que se habían cernido sobre la humanidad. En este período, la medicina, forzada a reinventarse ante la magnitud de la catástrofe, experimentaba una evolución dolorosa pero necesaria, dejando atrás viejas supersticiones por la cruda realidad del cuerpo. En las boticas y los nuevos dispensarios, el aire estaba densamente cargado con una mezcla de olores. El dulzor empalagoso de la miel, usada como base para jarabes, se mezclaba con el penetrante aroma de hierbas secas como el tomillo y la ruda, amargas al olfato y con un dejo terroso. El crujido de los morteros al machacar raíces y hojas secas, ásperas y fibrosas, era un sonido constante, y el polvo que se levantaba picaba en la garganta y dejaba un regusto amargo en la boca.
Las manos de los boticarios, antes simples comerciantes, ahora se movían con una seriedad casi reverencial, sus dedos manchados con las savias pegajosas de las plantas y el residuo graso de los ungüentos. El líquido espeso y verdoso de los emplastos se sentía frío y viscoso al tacto, un bálsamo incierto para heridas aún abiertas. En los rudimentarios hospitales y lazaretos, antes desbordados por la muerte, ahora se observaban prácticas que, si bien distaban de ser asépticas, representaban un avance en el tratamiento y la higiene. El olor a orina, sangre seca y sudor, una constante antes, ahora se mezclaba con el penetrante aroma a vinagre y ceniza usados en lavados y desinfecciones improvisadas. El chirrido de las cuchillas afiladas sobre la piel para abrir forúnculos o drenar abscesos era un sonido gutural que se sumaba al gemido ahogado de los pacientes. Las gasas de lino ásperas y manchadas se empapaban en infusiones de hierbas que olían a amargura y a la promesa de alivio. Los cirujanos barberos, con sus manos encallecidas y sus uñas sucias, manejaban sus herramientas con una mezcla de valentía y desesperación, sus frentes perladas de sudor frío. El sabor metálico de la sangre fresca, a menudo en el aire, se combinaba con el dulzor nauseabundo de la infección. En las camas de paja, que crujían bajo el peso de los cuerpos débiles, los enfermos, con la piel febril y pegajosa, respiraban con dificultad, sus alientos pesados y con un dejo a fiebre. Los textos médicos y los tratados sobre la enfermedad se copiaban y se compartían con una urgencia renovada, trascendiendo las barreras del latín para llegar a médicos y sanadores en lenguas vernáculas. El aroma a tinta fresca y a pergamino se mezclaba con el leve moho de los manuscritos antiguos, cuyas páginas finas y quebradizas se pasaban con dedos cuidadosos. Se debatían teorías sobre las miasmas y los humores con una intensidad renovada, aunque las soluciones seguían siendo elusivas. Los nuevos conocimientos se esparcían como una brizna de esperanza en el viento. El sabor agrio de la frustración por no poder detener la enfermedad aún en la garganta de muchos. A pesar de los límites de su comprensión, la comunidad médica de este tiempo post-plaga sentía el peso de una responsabilidad sin precedentes, y en cada vendaje, en cada infusión, en cada pequeña victoria sobre la dolencia, se tejía la tenue trama de un futuro más sano. El sol de 1364 filtraba su luz a través de las vidrieras de las capillas universitarias, iluminando motas de polvo suspendidas en el aire, partículas de un pasado que se resistía a desaparecer. La peste negra había despojado a Europa de una generación de eruditos, maestros y estudiantes, pero de sus cenizas, la educación comenzaba un lento y arduo proceso de redefinición y expansión, buscando democratizar el conocimiento. En los claustros universitarios y las escuelas catedralicias, el silencio antes sepulcral había dado paso a un murmullo incipiente. El olor a pergamino nuevo y a la tinta fresca se mezclaba con el de la cera de abejas que pulía los pupitres de madera, desgastados pero reocupados. El crujido de las plumas de ganso sobre el papel, áspero al tacto, era un sonido constante, mientras los pocos profesores supervivientes dictaban lecciones a un número reducido de alumnos, sus voces resonando en salas antes abarrotadas. El aire, aunque fresco, conservaba un leve rastro a moho y a los inciensos que aún se quemaban en rincones como un bálsamo para las almas perdidas. El sabor del pan seco y el agua insípida que constituían la dieta de los estudiantes contrastaba con la riqueza del saber que se esforzaban por adquirir. Surgieron nuevas formas de enseñanza, más prácticas y menos dogmáticas. En los talleres de gremios y cofradías, los maestros artesanos, conscientes de la necesidad de reconstruir la fuerza laboral, abrían sus puertas a más aprendices que nunca. El aroma a madera recién cortada, a cuero curtido y al hierro caliente del herrero impregnaba el ambiente. El roce de las manos, ásperas y callosas, al guiar a las más jóvenes sobre el material, era un contacto directo con el conocimiento heredado. El golpeteo rítmico de los martillos
El chirrido de las sierras y el zumbido de los telares eran la banda sonora de una educación basada en la experiencia y la repetición. El sudor que resbalaba por las frentes de los jóvenes sabía a esfuerzo y a la satisfacción de un oficio bien aprendido. Las familias, devastadas y reestructuradas, asumieron un rol más activo en la educación de sus hijos, especialmente en las artes domésticas y la supervivencia. En los hogares rurales, el olor a humo de leña y a guisos simples se mezclaba con el aroma a tierra húmeda que traían del exterior. Las madres, con las manos encallecidas por el trabajo, enseñaban a las niñas a cardar lana, cuyo tacto lanoso y polvoriento se adhería a los dedos, y a tejer el hilo áspero raspando la piel mientras formaban la tela. Los padres, con voces graves y cansadas, instruían a los niños en las labores del campo, el olor a estiércol y a heno fresco acompañando cada lección sobre el arado o la siembra. El sabor del agua de pozo, fría y con un dejo mineral, refrescaba las gargantas secas por el aprendizaje constante. En cada labor, en cada relato de los mayores, se transmitía no solo el conocimiento práctico, sino también la resiliencia y la memoria de una época que exigía la adaptación y la transmisión del saber a toda costa. El sol de 1365 ya no era un espectador distante, sino un cómplice silencioso en la reorganización fundamental de la familia y las estructuras sociales que la peste negra había fracturado y, paradójicamente, fortalecido. El mundo, aunque cicatrizado, aprendía a reconfigurar sus lazos más íntimos. En los hogares que habían logrado sobrevivir, el concepto de familia se había expandido y contraído de maneras inesperadas. Ya no se trataba solo de lazos de sangre, sino de alianzas forjadas en la necesidad y la mutua dependencia. El aroma a carbón y ceniza de los fuegos del hogar, mezclado con el dulzor rancio de los guisos cocinándose a fuego lento, era un perfume constante de la vida diaria. Las nuevas familias a menudo incluían a parientes lejanos, huérfanos sin otro refugio, o incluso vecinos que habían perdido a todos los suyos. El roce de las manos al compartir una hogaza de pan, áspera y caliente al tacto, era un gesto cargado de significado, un recordatorio de la escasez y la generosidad. Las conversaciones en la mesa, antes centradas en la cosecha o el comercio, ahora se inclinaban hacia la memoria de los ausentes, un susurro melancólico que a veces se interrumpía con risas, quizás más fuertes y más apreciadas por la misma fragilidad de la existencia. El sabor de las lágrimas, saladas y repentinas, se mezclaba con el del vino aguado al brindar por los vivos y los muertos. La estructura de las comunidades también se transformó, creando un mosaico de solidaridad y nuevas jerarquías. En muchos lugares, el vacío dejado por la muerte de señores feudales y administradores llevó a un empoderamiento inesperado de los campesinos y artesanos supervivientes. El olor a tierra húmeda y a estiércol fresco, liberado por el esfuerzo colectivo en los campos comunales, se mezclaba con el de la cal nueva usada para reconstruir los muros de las iglesias y los edificios públicos. Las reuniones en las plazas, antes dominadas por los pocos poderosos, ahora contaban con la participación activa de los hombres buenos y mujeres sabias del pueblo, sus voces, antes temerosas, resonando con una nueva autoridad, el tacto del voto. A menudo una piedra lisa o un trozo de madera se sentía pesado y significativo en la palma de la mano. Los litigios sobre tierras y herencias, antes interminables, se resolvían con un pragmatismo brutal, la necesidad de supervivencia primando sobre la tradición. Incluso en la aristocracia, la peste había forzado una revisión de las costumbres sucesorias y matrimoniales. Familias nobles enteras habían desaparecido, obligando a matrimonios apresurados entre casas antes distantes, buscando consolidar tierras y linajes. El aroma a cera de abejas de los sellos reales, mezclado con el de los perfumes costosos, intentaba enmascarar la urgencia y el miedo subyacente. El roce de los lujosos brocados y las sedas,
suaves y frías, contrastaba con la cruda realidad de las alianzas de conveniencia. Los banquetes, aunque opulentes, a menudo se celebraban con menos ostentación, una sombra de sobriedad planeando sobre la alegría forzada. El sabor del vino especiado, dulce y fuerte, a veces no lograba enmascarar la amargura de un futuro incierto. La vida, a pesar de sus reconfiguraciones, seguía siendo un delicado equilibrio entre la desesperación del pasado y la tenue esperanza de lo que aún podía ser. El aire de 1366 traía consigo el aroma persistente de la tierra húmeda y la promesa de nuevas cosechas, pero también el tenue eco de los que ya no estaban. La peste negra había arrasado con las estructuras familiares tradicionales, obligando a una profunda y dolorosa reconfiguración de las relaciones que sostendrían el tejido de la sociedad. En los hogares, antes bulliciosos y ahora extrañamente silenciosos, la muerte de padres, hijos, hermanos o cónyuges había dejado vacíos que se llenaban con una mezcla de desesperación y pragmatismo. Los niños, de repente huérfanos, eran acogidos por tíos, primos lejanos o incluso vecinos sin lazos de sangre, borrando las líneas entre parientes cercanos y extendidos. El olor a leche tibia y pan de cebada, antes un bálsamo familiar, ahora se mezclaba con el aroma salado de lágrimas derramadas en silencio mientras las nuevas unidades familiares intentaban encontrar su ritmo. Los cuerpos de los pequeños, antes regordetes y ahora a menudo delgados y frágiles, se sentían huesudos al tacto al ser abrazados por manos que no eran las de sus padres. Las conversaciones en las noches, susurradas bajo mantas de lana áspera, giraban en torno a la supervivencia y a la memoria de los perdidos, el dulce sabor de la miel endulzando el amargo regusto del dolor. Los matrimonios se concertaban con una celeridad asombrosa, no siempre por amor, sino por la urgente necesidad de repoblar y asegurar las propiedades. Viudos y viudas, jóvenes o viejos, se unían con parejas que a menudo apenas conocían, buscando la seguridad económica y la promesa de una nueva descendencia. El aroma a cera y a flores secas de las modestas ceremonias se mezclaba con el nerviosismo de los alientos contenidas. El roce de las manos al tomar los votos, antes un símbolo de unión, ahora a menudo revelaba la aspereza de la piel curtida por el trabajo o la delgadez por la escasez. Las noches de bodas, en camas que olían a lino recién lavado y a los cuerpos extraños que se unían, eran una mezcla de esperanza incierta y la cruda realidad de un futuro que debía ser construido. La vejez, antes respetada y rodeada de la familia, ahora se enfrentaba a una soledad más pronunciada. Muchos ancianos habían perdido a todos sus hijos, quedando a merced de la caridad comunal o de la buena voluntad de vecinos. El olor a humedad y a madera vieja de sus pequeñas chozas se mezclaba con el de sus ropas gastadas y sin lavar. Sus manos, temblorosas y cubiertas de manchas de la edad, se aferraban a pequeños objetos que recordaban a los ausentes. Una cuenta de rosario de madera suave y pulida, un trozo de tela bordada, áspera y deshilachada. El sabor del agua de lluvia, recogida en cubos de madera, era su consuelo. Sin embargo, en algunas comunidades, el vínculo generacional se fortaleció, con los pocos abuelos supervivientes convirtiéndose en pilares de sabiduría y consuelo, sus voces, roncas por el tiempo, narrando historias a una nueva generación que los escuchaba con una atención reverente, conscientes de la fragilidad de la vida y el valor de cada relato. En el año 1367, el mundo, que se había visto obligado a reexaminar sus cimientos, también comenzó a redefinir las rígidas relaciones de género que habían dominado la sociedad medieval durante siglos. La escasez de población y la urgencia de la reconstrucción impulsaron a hombres y mujeres a asumir roles que antes les estaban vedados, tejiendo un nuevo y complejo tapiz social.
En los campos y talleres, donde la necesidad apremiaba más que la tradición, las mujeres se vieron forzadas a tomar las riendas de tareas que históricamente habían sido dominio masculino. El olor a tierra recién arada se mezclaba con el de las manos femeninas, antes delicadas, ahora encallecidas y ásperas por el mango del arado o la manipulación de herramientas pesadas. El sudor que corría por sus frentes, salado y frío, se mezclaba con el polvo del heno seco. El chirrido de las poleas en los telares, manejados por brazos femeninos, resonaba con un ritmo constante, y el aroma a lana cruda y tintes vegetales llenaba el aire de los talleres. Las voces de las mujeres, antes relegadas al ámbito doméstico o al murmullo de la conversación privada, ahora se elevaban con autoridad en los mercados y en las negociaciones, exigiendo un trato justo por su trabajo. El sabor del agua de pozo, fresca y vital, era un recordatorio constante de su propia fuerza. Los hombres, por su parte, se enfrentaron a la desorientación de roles cambiantes y a la melancolía de la pérdida. Aquellos que regresaban de las guerras o las migraciones forzadas se encontraban con comunidades transformadas, donde las mujeres ostentaban un poder y una independencia inéditas. El olor a cuero y a hierro de sus armaduras o herramientas se mezclaba con el dulzor rancio de la cerveza en las tabernas, donde intentaban comprender el nuevo orden. El tacto de las monedas en sus manos, antes sinónimo de autoridad, ahora compartía significado con las monedas que las mujeres también ganaban. Las conversaciones, a menudo en voz baja, revelaban una mezcla de asombro, resentimiento y una creciente adaptación a una realidad donde la complementariedad era una necesidad, no una opción. En el ámbito doméstico, la redefinición fue palpable. Los hombres, en ausencia de sus esposas que trabajaban fuera, asumían tareas de cuidado de los hijos y preparación de alimentos, roles antes impensables. El aroma a humo de chimenea y a guisos simples se impregnaba en sus ropas, y el tacto de la masa de pan en sus manos, antes ajeno, ahora les resultaba familiar. Las risas y los llantos de los niños, antes solo oídos desde la distancia, ahora eran una melodía constante en sus días. Las mujeres, a su vez, equilibraban sus nuevas responsabilidades económicas con el mantenimiento del hogar, a menudo delegando o compartiendo tareas con una flexibilidad forzada. Esta nueva dinámica, aunque generaba fricciones y desafíos, también abría caminos para una colaboración más equitativa, un silencioso pero revolucionario ajuste en la danza ancestral de los géneros. El año 1360 y 8 amanecía sobre un paisaje donde el miedo y la necesidad habían reescrito las reglas. La peste negra no solo había diezmado la población, sino que también había desmantelado el andamiaje de la justicia, forzando su lenta y a menudo brutal redefinición. La ausencia de jueces, abogados y funcionarios había sumido muchas regiones en un caos legal, abriendo paso a nuevas y a veces crudas formas de impartir o buscar la equidad. En los tribunales improvisados y las asambleas comunales, que a menudo se celebraban al aire libre bajo el sol o la lluvia, el olor a tierra mojada y a miedo se mezclaba con el dulzor rancio de la cebada fermentada, consumida en grandes jarras para mitigar la tensión. El chirrido de las sillas de madera al arrastrarse sobre el suelo de tierra y el murmullo de las voces ansiosas que se alzaban en súplicas o acusaciones llenaban el aire. Los pocos jueces y alguaciles supervivientes, muchos de ellos hombres mayores con el rostro surcado por la preocupación, intentaban imponer un orden. Sus manos, temblorosas al sostener los pergaminos de leyes desactualizadas, a menudo se sentían impotentes ante la magnitud de los nuevos crímenes y disputas. El sabor amargo del miedo y la incertidumbre era palpable en las gargantas secas de quienes esperaban un veredicto. Los castigos, a menudo severos y ejemplares azotes que cortaban la piel con un sonido sordo o la exposición al público en el cepo,
donde el aire se llenaba del olor a sudor y vergüenza buscaban restaurar una semblanza de control social. En los caminos y en las tierras de nadie, la ausencia de una autoridad centralizada había dado lugar a la proliferación de bandidos y grupos forajidos. El hedor a caballo, a cuero rancio y a hierro oxidado de las armas era el preludio de un encuentro peligroso. El roce de la tela basta de las capas de los asaltantes y el sonido seco de una espada desenvainada helaban la sangre. El sudor frío que corría por la espalda de los viajeros, salado y denso, se mezclaba con el polvo del camino. La justicia, en estos parajes, era a menudo la del más fuerte o la de la venganza personal, una cruda y visceral respuesta a la anarquía. Los cuerpos dejados a la intemperie, sin vida, con un olor dulce y putrefacto que atraía a las moscas, eran un sombrío recordatorio de la fragilidad de la ley. Sin embargo, de esta anarquía también surgieron nuevas formas de justicia local y comunitaria, forjadas por la necesidad de supervivencia y la solidaridad. Las ligas de aldeas y los gremios urbanos establecieron sus propios sistemas de resolución de conflictos, a menudo basados en la mediación y el juicio de los pares. El aroma a pan recién horneado y a cerveza casera en las reuniones comunales intentaba crear un ambiente de conciliación. El tacto de las manos al sellar un acuerdo, ásperas y fuertes, simbolizaba la confianza mutua reconstruida. Aunque imperfecta y a menudo brutal, esta justicia emergente, nacida del vacío y de la necesidad desesperada de orden, sentó las bases para el futuro resurgimiento de sistemas legales más estructurados, un lento y difícil camino hacia la equidad en un mundo que aún se lamía sus heridas. En el año 1369, el mundo, diezmado y reconfigurado, comenzó a mirar más allá de sus fronteras devastadas. La escasez de bienes y la desesperada necesidad de recursos, sumadas a la pérdida de rutas comerciales tradicionales, impulsaron un audaz y a menudo brutal surgimiento de nuevas vías de intercambio y exploración. La avaricia y la supervivencia se convirtieron en el nuevo compás de una Europa que buscaba reponerse. En los puertos marítimos, antaño vibrantes y ahora reconstruidos con una madera más tosca y resistente, el aire salado y el persistente olor a algas podridas se mezclaban con el penetrante aroma a brea caliente y el dulzor de la madera resinosa de los nuevos barcos. Estos navíos, más pequeños y ágiles que los antiguos, eran construidos con una urgencia febril, sus cascos cubiertos de costras de percebes y musgo. El chirrido de los cabrestantes al izar velas remendadas y el chapoteo de los remos al cortar el agua eran la banda sonora de un comercio que se abría paso por mares antes temidos. Los mercaderes, muchos de ellos nuevos en el oficio y con el rostro curtido por el sol y el salitre, negociaban con voces roncas y gestos firmes, el sabor de la sal pegado a sus labios, el roce de las monedas de cobre, grasientas y frías. Al cambiar de mano, era un símbolo tangible de esta nueva era de riesgo y recompensa. Se traían especias exóticas de tierras lejanas, el picante aroma de la pimienta negra y el dulzor del clavo que se mezclaban con el tufo a pescado seco y bacalao salado, el alimento básico de las largas travesías. Las rutas terrestres, antes plagadas de bandidos y desolación, vieron un resurgimiento cauteloso. Los caravaneros, hombres rudos con la piel curtida y el olor a sudor y a piel de animal impregnado en sus ropas, guiaban sus mulas y caballos por senderos apenas transitados. El crujido de las ruedas de las carretas, cargadas con fardos de lana cruda o herramientas de hierro, resonaba en el silencio de los bosques, cuyo olor a humus húmedo y a agujas de pino se mezclaba con el de los excrementos animales. Los pocos pozos de agua en el camino, con su sabor a mineral y a tierra, eran puntos vitales de encuentro y respiro. El miedo a los forajidos persistía, un sudor frío que corría por la espalda.
pero la necesidad de intercambiar bienes para la supervivencia era más fuerte. La exploración de nuevas tierras, aunque aún incipiente, se convirtió en una posibilidad tangible, impulsada por la búsqueda desesperada de recursos y el deseo de encontrar lo que la plaga había arrebatado. Los pocos cartógrafos y navegantes supervivientes, con las manos manchadas de tinta y el olor a pergamino y aceite rancio de sus mapas, trazaban rutas hacia horizontes desconocidos. Se rumoreaba sobre islas lejanas con abundantes recursos y tierras deshabitadas esperando ser colonizadas. El espíritu de aventura, mezclado con la urgencia económica, comenzaba a empujar los límites de un mundo que había aprendido a la fuerza que la vida, por frágil que fuera, siempre encontraba un camino para expandirse. El sol de 1370 brillaba sobre un mundo que, a pesar de sus esfuerzos por reconstruirse, seguía siendo un crisol de desesperación y oportunidad. La peste negra había arrasado con las estructuras sociales, dejando a su paso no solo campos baldíos y casas vacías, sino también grietas profundas en el orden público, donde el crimen encontró un fértil terreno para proliferar y evolucionar. La delincuencia no era solo una cuestión de maldad, sino a menudo un reflejo crudo de la supervivencia. En los caminos y en las afueras de las ciudades, donde la vigilancia era escasa, las bandas de forajidos se habían vuelto más audaces y organizadas. El olor a caballo, a sudor rancio y a hierro de las armas impregnaba el aire, un presagio de peligro. El chirrido de las espuelas y el resonar sordo de los cascos en el suelo polvoriento eran los únicos avisos antes de un asalto. El tacto frío y áspero del metal de una hoja en la garganta de un viajero era la cruda realidad de una justicia ausente. Los robos a mano armada, antes esporádicos, ahora eran una amenaza constante para cualquiera que se atreviera a transportar bienes o riquezas. Los cuerpos dejados a la intemperie, a menudo despojados de sus ropas y pertenencias, exhalaban un dulzor nauseabundo mientras el sol los cocía. Una lección brutal para quienes contemplaban aventurarse. Dentro de las ciudades y pueblos, la escasez de recursos y la anarquía social desataron nuevas formas de delincuencia. El olor acre de la basura acumulada en los callejones oscuros se mezclaba con el de la desesperación y el miedo. Los hurtos y los pequeños robos eran moneda corriente, a menudo perpetrados por aquellos que, de otro modo, morirían de hambre. Las manos ágiles que se deslizaban en las bolsas de lino de los mercaderes o que arrebataban un trozo de pan de un puesto eran un testimonio de la delgada línea entre la necesidad y el delito. La justicia, a menudo en manos de alguaciles sobrepasados o de la propia turba, era brutal y rápida. El sonido sordo de un puñetazo, el grito ahogado de una víctima, o el crepitar de un fuego vengativo que consumía una casa sospechosa, eran las manifestaciones de una ley que se imponía por la fuerza bruta y el miedo. El sabor amargo del miedo y la impotencia se adhería a la garganta. La usura y el fraude también florecieron en este ambiente de inestabilidad económica. Los prestamistas, con ropas más limpias pero un olor a avaricia palpable, se aprovechaban de la desesperación de aquellos que habían perdido todo. El crujido seco de los contratos de papel y el tintineo de las monedas de plata, frías y pesadas, sellaban tratos que ataban a las familias a deudas imposibles de pagar. El engaño y la falsificación de documentos y productos eran cada vez más comunes. El olor a tinta y a papel viejo enmascarando la falsedad. La ley, a menudo lenta y corruptible, luchaba por adaptarse a estas nuevas formas de crimen que se movían en las sombras, dejando un regusto amargo de injusticia en la boca de las víctimas. Y así cerramos otro capítulo en estas noches de insomnio. Espero que este viaje haya sido tan iluminador para ustedes como lo ha sido para mí. Si este análisis les ha resultado interesante, no olviden dejar su comentario con sus pensamientos
suscribirse al canal para no perderse futuras exploraciones del pasado y sugerirnos nuevos temas que les gustaría que desentrañáramos juntos. Gracias por acompañarme en la oscuridad de la historia. Hasta la próxima noche.